Hola, seguimos con nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente a hoy se encuentra en Hechos capítulos 3 y 4. Estos dos capítulos conforman una unidad, ¿no?, que es en base a un sermón de Pedro. Ahora, después de Hechos capítulo 2, donde se nos menciona que habían 3.000 personas que se habían añadido a la iglesia, y que perseveraban juntos partiendo el pan en el templo todos los días y luego en las casas y en la doctrina de los apóstoles. Pedro y Juan se encuentran ahora en el templo una vez más, a la hora novena, nos dicen a las 3 de la tarde, y en la entrada había un cojo de nacimiento. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Levántate y anda. Y es en el nombre de Cristo en quien sanan a este cojo de nacimiento. Esto llama mucho la atención de la gente y se reúnen alrededor de Pedro, ¿no? Y este cojo que ahora estaba saltando y caminando, ¿no? De un momento a otro, ¿no?, por el poder de Dios, y les permite poder presentar el Evangelio. Esto va a causar una repercusión por parte de los líderes, ¿no? Y Pedro y Juan van a ser llevados ante el concilio. Y este concilio va a tratar de amedrentarlos, va a tratar de pedirles que dejen de hablar en el nombre de Cristo, ¿no? No podían hacer más, ¿no?, porque en realidad ellos también estaban bastante sorprendidos por la forma en la que hablaba Pedro y Juan, por el valor y el denuedo, ¿no? A pesar de que conocían que ellos no eran muy letrados, ¿no?, o de muchos estudios, podían ver el poder detrás de la predicación de Pedro. Ahora, con este amedrantamiento, Pedro responde de una manera bastante ejemplar, ¿no?, para nosotros. Recordemos que se nos menciona ya en el capítulo 4 que la respuesta que da Pedro, ¿no?, al concilio es en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Se nos dice en el capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar. Y luego en el versículo 19, después de que les es pedido que dejen de hablar del Señor Jesucristo, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, ¿no? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Para Pedro, Juan, para los discípulos, lo que ellos testificaban no era lo que habían escuchado de otros. No había sido un mensaje que les había llegado de otros, sino algo que ellos testificaban por experiencia propia, que habían visto con sus propios ojos, oído con sus oídos, ¿no? Como diría 1 Juan, palparon nuestras manos, ¿no?, respecto al verbo o tocante al verbo de vida, ¿no?, respecto al verbo de vida. O sea, la experiencia que ellos tuvieron de Cristo es de primera mano, ¿no? Y responden de esta manera al concilio. Sin embargo, cuando salen, después que Pedro y Juan mencionan esta máxima que tiene todo creyente, la máxima de obedecer a Dios antes que a los hombres, aún así el concilio sigue amedrentándolos, ¿no? Los gobernadores siguen amedrentándolos. Y saliendo de este lugar, puestos en libertad, van a los suyos, van a la iglesia, se juntan con los demás creyentes y oran al Señor para que el Señor obre de tal manera de que a pesar de las amenazas que habían recibido de no predicar o proclamar el nombre de Cristo, ellos pudiesen tener valor y denuedo para hacerlo. Lo interesante es lo que ocurre después de esta oración, ¿no? Dice en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Lo que ocurre aquí es algo muy similar a lo que ocurre en Pentecostés, ¿no? En el libro de Hechos, ¿no? Lo que ocurre en el capítulo 2 no es un evento aislado, ¿no? Lo que ocurre en el capítulo 2 en Pentecostés no es un evento, pues, único en la historia. Lo que ocurre en el capítulo 2 luego va a ocurrir en el capítulo 4, si es que no ha ocurrido antes, ¿no? Y luego va a ocurrir en los demás capítulos que vamos a ir estudiando. ¿Qué cosa? Que el Espíritu Santo se va a encargar de empoderar a estos hombres y mujeres para que puedan hablar y ser testigos de Cristo. Ese era el objetivo con la obra del Espíritu Santo. Ese era el objetivo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo les promete: y recibiréis poder, ¿no? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá, una vez más, es algo similar. Son llenos del Espíritu Santo y a pesar del temor por las amenazas que habían recibido, ellos siguen predicando con denuedo la palabra de Dios. No es en el apetito rebelde que puede tener el ser humano, ¿no? En el apetito de libertad, ¿no? En el apetito de la libertad de expresión, que es muy popular hoy día, ¿no? Y que genera muchas revueltas, que genera muchas revoluciones, ¿no? La libertad que podamos tener de expresarnos. No es ese poder el que ejercen acá los discípulos. El poder que ejercen, el denuedo que tienen, no es algo basado en un deseo del hombre, en un deseo particular del hombre y en su razón, sino es algo que es producido por medio del Espíritu Santo, para que ellos puedan testificar y dar a conocer el nombre de Cristo. La diferencia del capítulo 2, evidente aquí, es que no se dan las mismas, no acompañan a este hecho las mismas manifestaciones, ¿no? No vemos lenguas repartidas como de fuego, ¿no? No vemos que después de esto ellos empiezan a hablar en lenguas. Aquí no aparece nada de esto. Se nos dice que el lugar donde estuvieron tembló, eso sí. Entonces podemos empezar a deducir que el hablar en lenguas no es requisito, ¿no? Indispensable para ser llenos del Espíritu Santo. No es requisito indispensable para que podamos decir que el Espíritu Santo está empoderando hombres y mujeres. Lo que sí continúa siendo el patrón, lo que sí continúa siendo lo normativo, es que cuando ocurre lo que tú, bueno, hay diferentes términos, ¿no? Que Lucas, que escribe aquí, utiliza: bautismo, llenura, empoderamiento, derramamiento. Lo que el término, cualquiera de estos, parece ser que Lucas lo usa indistintamente. Pero cualquier término que tú desees usar, cuando ocurre este empoderamiento por parte del Espíritu Santo, de manera directa tiene que ocurrir. El objetivo de este empoderamiento es que sean testigos fieles de Cristo, que compartan el Evangelio, que presenten las buenas nuevas, que testifiquen, que evangelicen. Ese es el objetivo: dar a conocer a Cristo de una manera que no puede ser por voluntad de carne y voluntad de varón, sino la voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu. Así que te animo a que puedas ver lo que puede hacer el hombre, no en sus propias fuerzas, no en su propio conocimiento, en su propio intelecto, lo que puede hacer el hombre en el poder del Espíritu Santo. Y lo característico que es, y lo evidente que es cuando el hombre lo hace en el poder del Espíritu Santo,
y no en sus propias fuerzas, en sus propios métodos, en sus propios recursos materiales que consigue, sino solo y únicamente en el poder del Santo Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y nos vemos el día de mañana.